tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos nuestra clase número 3, teórica número 3. La propuesta, como siempre, es tratar de dar orientaciones generales. Ustedes saben que nos encontramos en el foro de consultas para todas las consultas que a partir de lo que ustedes vayan escuchando puedan surgir, porque bueno, la propuesta justamente es que más allá de escuchar aquí, ustedes vuelvan a los textos y traten de encontrar relaciones, ¿no? Si eso no sucede o si escuchan algunos términos que se van repitiendo, bueno, anótenlos, los consultan o con los profesores de trabajos prácticos o los consultan con los profesores de teóricos, pero no se queden con dudas, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, en la clase de hoy vamos a pasar, estamos en el umbral 1, pero vamos a pasar a la dimensión 2. Recuerdan que en la dimensión 1 nosotros lo que vimos fueron básicamente algunas cuestiones que tienen que ver con la constitución del Estado-Nación, de qué manera la escuela como sistema educativo y la escuela como un espacio donde sucede justamente una educación intencional por parte del Estado-Nación que se fue configurando. Por eso hacíamos mucho hincapié en el dispositivo pedagógico, en las clases de la profesora María Marta Yedaide, como una categoría de análisis muy importante para poder enlazar cada uno de los elementos que componen ese dispositivo pedagógico. Y en la primera dimensión de este umbral, hablábamos también de la importancia de contextualizar, situar en tiempo y espacio estos dispositivos pedagógicos, porque justamente uno de los elementos del dispositivo pedagógico tiene que ver con remitir a una configuración en tiempo y espacio real. ¿Sí? También están los sujetos, las funciones de ese dispositivo, el currículum, lo discursivo y lo no discursivo, ¿recuerdan? Bueno, de lo discursivo prácticamente estuvimos hablando bastante, lo no discursivo también, cuando veíamos en el texto de Pinuo, por ejemplo, todos los elementos que componen la escuela, y decíamos el timbre, los bancos, lo edilicio, si bien, y las formas, los ritos, si bien es no discursivo, también forman parte del dispositivo pedagógico. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora dentro del primer umbral? Que seguimos en la configuración moderna, ¿sí? Del Estado-Nación, pero vamos a empezar ya a meternos en, quizás sería los temas centrales de esta asignatura, que son las corrientes pedagógicas, las tendencias pedagógicas, todos los pensamientos pedagógicos que recorrieron, digamos, los más importantes que han recorrido el globo, digamos, el mundo, porque, bueno, el dispositivo pedagógico se desarrolló mundialmente, si bien su origen lo tiene Europa y los Estados-Nación, vamos a ver que en otros lugares, en otras latitudes se han pensado de otra manera, pero prácticamente este formato se ha impuesto en todo el mundo. En esta dimensión 2 vamos justamente a hablar, fíjense, de las teorías pedagógicas configurantes y reconfigurantes de las relaciones educativas contemporáneas. Y aquí vamos a entrar un poco más en las diferentes corrientes, ¿no? Acá ponemos la didáctica, la pedagogía y las ciencias de la educación como tecnologías pedagógicas de la modernidad. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos remitido al Foro Café y decíamos que la didáctica en realidad es una parte de la pedagogía, es un campo muy importante que tiene que ver con la forma en que se da clase, con el cómo, recuerdan, bueno, vamos a verlo un poco ahora, pero yo ya he tenido algunas consultas de algunos estudiantes que han avanzado en las lecturas y recuerdan a Comenio. Comenio realmente fue un precursor en el siglo XVI-XVII. Él comienza a hablar del cómo. Se empiezan a preguntar por la enseñanza. Y eso ya es un adelanto, porque empiezan también a configurarse las disciplinas que son campos de estudio con la modernidad. La pedagogía es un campo mucho mayor y que abarca un pensamiento, no solamente el cómo, sino el qué, el para qué, el contexto en que todo esto se va a desarrollar. Y las ciencias de la educación, bueno, tienen que ver con varias disciplinas que miran el objeto de estudio, la escuela, podría ser, desde diferentes disciplinas. Van a ver que hoy, cuando recorramos algunas corrientes pedagógicas, vamos a mencionar filósofos, vamos a mencionar sociólogos, vamos a mencionar psicólogos, vamos a mencionar quizás antropólogos, es decir, vamos a mencionar diferentes sujetos, representantes de algún pensamiento o una corriente que remiten a una disciplina, a un campo disciplinar, y desde ahí lo miran. Es importante saber quién es la persona, hoy vamos a hacer hincapié también en eso, quiénes son los referentes,
porque no es lo mismo un filósofo como va a ver la educación que como lo va a ver un pedagogo o como lo va a ver un psicólogo. El psicólogo se va a centrar más en el aprendizaje, el pedagogo más en la enseñanza o en la relación enseñanza-aprendizaje. El filósofo va a preguntarse, digamos, por preguntas muchísimo más generales respecto de, bueno, ¿para qué la educación, por ejemplo? Luego, si seguimos, hablamos de los fundamentos y actores configurantes de la escuela como opción educativa moderna. Y las tradiciones pedagógicas. La pedagogía tradicional, la escuela nueva o escolanovismo, que es lo mismo, la pedagogía tecnicista, una corriente que se llama desinstitucionalización o la desescolarización, las teorías crítico-reproductivistas y la educación socialista. En realidad, nosotros vamos a trabajar más fuertemente algunas corrientes porque en la dimensión 2 vamos a tener primera introducción, digamos, en las corrientes que ahora vamos a denominar de una manera particular, y en la clase que viene con la profesora Yedaide van a ver otras corrientes que son un poco más actuales y que son muchas de las que hoy día con las que nos posicionamos para trabajar la educación. Bueno, acá la educación, las tradiciones pedagógicas. ¿Qué queremos decir con tradiciones pedagógicas? Bueno, de alguna manera las tradiciones van configurándose a lo largo del tiempo. Son corrientes que se van imponiendo en formas de hacer, en formas de pensar, que van surgiendo también de la misma demanda de la sociedad, de lo que, por ejemplo, cuando se constituyeron los Estados-Nación, esa sociedad que de alguna forma fue luchando por organizarse de otra manera, conquistar derechos. Hablábamos también de una sociedad que, por ejemplo, a partir de la Revolución Francesa, que es un hito muy importante, donde cae la monarquía, cae una forma de organizar la sociedad, donde había ciertos privilegios, donde pocos accedían a ciertos elementos, digamos, de esa sociedad, y se logra empezar a luchar por ciertos derechos, ¿no? Entonces, bueno, aquí empiezan a hacer estas ideas, van configurando también ideas de pensar a los sujetos, de pensarnos con derechos, de pensar en lo que se necesita para que la sociedad, bueno, se transforme y vaya cambiando. Entonces, la idea de tradición, que puede tener un peso, a veces un peso negativo, en el sentido de que parece que una tradición es algo que se nos impone, pero en realidad es algo que nos constituye, ¿sí? Hay que pensar que por ahí hay una diferencia entre tradición y mandato, ¿no? Mandato sí es algo que posiblemente uno tenga que hacer caso sin reflexionar sobre eso. Hay mandatos realmente en la sociedad, a veces uno no los ve. Pero cuando hablamos de tradiciones, uno no puede renegar de ellas porque es parte de ellas. Uno nace en una sociedad. Fíjense que el texto de Girs ABC menciona en algunos lugares a Hannah Arendt, y ella habla mucho de esto, que los sujetos nacen en una sociedad y fruto de ello ya, digamos, aprenden una lengua determinada. Si el que nace en China aprenderá chino, el que nace en Argentina habla el español, y así en cada lugar. Ya uno está, de alguna forma, se va dando esas tradiciones. Y eso también tiene que ver con una determinada forma de pensar y de denominar en ese contexto, y también nos va configurando en una determinada configuración cultural, ¿sí? Entonces los sujetos van aprendiendo, ¿no? Con la experiencia de estas tradiciones. Aquí he hecho yo, en realidad esto es algo que yo organicé con los textos que hemos leído, que ustedes tienen que leer, para facilitar de alguna forma orientaciones de lectura, ¿no? Entonces estos serían los ejes de trabajo. Las funciones de la educación, algunas clasificaciones, van a ver que las funciones de la educación no solamente van cambiando a lo largo del tiempo, sino que también tienen que ver, o hay que verlas a la luz de esas tradiciones pedagógicas, desde dónde se están pensando en la educación, ¿sí? Para saber si esa función realmente puede llegar a ser una función real que se pueda llegar a obtener ese objeto, digamos, o no. Entonces están las funciones de la educación, que vamos a ir viendo cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, las teorías pedagógicas, que yo les decía, bueno, las teorías pedagógicas se nutren de corrientes filosóficas, sociológicas, psicológicas y de otros campos del saber. Y luego, estas que son las categorías, como hicimos la clase pasada, cuáles son las que ustedes cuando vayan leyendo les tienen que hacer ruido. Estas, por ejemplo, bueno, las perspectivas teóricas, diferentes, vamos a ver un gran abanico, algunas, quizás las más representativas para ver cómo eso se fue configurando en nuestro país, ¿no? En las tradiciones que fueron de alguna forma influyendo en Argentina.
antecedentes. Esto es importante, hay una diferencia entre cuando uno pregunta por los precursores y por los referentes. Cuando hablamos de precursores estamos hablando de sujetos, ideas, que fueron de alguna forma nutriendo a quienes luego fueron referentes concretos de una corriente. Y bueno, ahora vamos a mencionarlos en esos términos a los que vamos a ver, ¿no? El precursor no es quizás la persona que desarrolló esa corriente teórica, sino que es alguien que influyó de alguna manera en esa corriente que luego se desarrolló con personas, referentes teóricos que concretamente la llevaron a la realidad. Estas palabritas, consenso, conflicto, criticismo, lo crítico y lo no crítico, tienen que ver con las maneras que vamos a analizar las corrientes teóricas. Parece complejo. Por el momento yo diría que lo vayan teniendo a los que se les hace complejo esta idea, que cuando uno puede observar un objeto, puede observarlo desde una forma, digamos, armónica, o puede mirar los conflictos, ¿sí? O puede decir que los conflictos son parte de ello, o que los conflictos son eventos extraordinarios dentro de esa situación. Esas maneras diferentes de observar el objeto, para poder entenderlo, van a traer consecuencias muy diferentes. Cuando hablamos de criticismo, estamos diciendo no de la crítica por la crítica, sino que estamos pensando en mirar críticamente un objeto, ¿sí? Uno lo puede naturalizar y decir, bueno, esto siempre fue así, entonces no lo vamos a analizar fuertemente. Vamos a decir, bueno, esto es espontáneamente uno trabaja de una manera. Eso muchas veces en la docencia sucede. Hay prácticas que están tan incorporadas a nuestro hacer que suponemos que es la única manera de hacerlas. Entonces, esa es una mirada no crítica, ¿no? Cuando uno realmente no pone eso en cuestión y no lo observa críticamente, ¿no? Críticamente significa ponerlo en cuestionamiento, desnaturalizarlo, hacerlo un objeto de nuestra observación y decir, bueno, ¿esto cómo surgió? ¿De dónde apareció? ¿Por qué lo hacemos así? Entonces, bueno, vamos a ver que en esto es muy importante para observar que las diferentes corrientes tienen una mirada diferente sobre los objetos que observan. Y después estas palabritas que también son muy importantes, magistrocentrismo, paidocentrismo, habla de que nos centramos para observar, es decir, hay alguien que se queda en el centro de esa cuestión. Bueno, en el caso del magistrocentrismo, el docente es el centro de todo, y en el paidocentrismo tiene que ver con que el niño es el centro de todo. Vamos a ver que la escuela en algún momento lo mira más al docente o lo pone al docente en un lugar central y después luego pone al estudiante, al alumno en el lugar central y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Tecnicismo, racionalidad técnica y eficientismo son categorías muy importantes en determinada época, vamos a ver alrededor de la década de 50 y 60, y la racionalidad técnica tiene que ver con esta mirada muy estructurada de objeto, acción-reacción, objeto, objetivo, logro del objetivo, éxito, eficiencia en esa relación objetivo y resultado, ¿no? Vamos a ver de qué momento esto se empieza a dar muy fuertemente. Marginalidad e integración también es algo que tiene que ver con todas las teorías pedagógicas. Muchas veces se plantean esto, ¿quiénes quedan por fuera? ¿No? Y de qué manera la escuela puede lograr que estos sujetos que en general quedan por fuera puedan estar incluidos, integrados, incluidos. Luego, esta palabra que es central, lo van a ver mucho más la clase que viene con la profesora Yedaide, pero es reproducción social, reproducción cultural, reproducción económica, ¿sí? De qué manera la sociedad transmite sus conocimientos, sus tradiciones a las otras generaciones. Hay ciertas formas de observarla, mirando de qué manera esto se reproduce mecánicamente, o, bueno, de qué manera se reproduce en sí. Es decir, hay algunos teóricos que van a decir que se hace de una manera prácticamente mecánica y otros que dicen que no, que hay rupturas, que hay resistencias. No todo se reproduce de una manera total, completa y sin ningún tipo de modificación, ¿no? Por ahí va la cuestión. Bueno, paramos acá y seguimos en la próxima parte.